Los testigos de Jehová utilizan el control de la información para mantener a la gente engañada dentro de su propia organización. Y es que los ancianos y superintendentes de circuito saben cosas que los siervos ministeriales y publicadores, tanto bautizados como no bautizados, desconocen. Y esto corresponde a lo que ocurre entre bastidores en congregaciones de absolutamente todo el mundo, es decir, a la suciedad bajo la alfombra que la secta no quiere que sepan los testigos de a pie. Porque a menudo los testigos que atacan los canales activistas son hombres y mujeres publicadores, tanto bautizados como no bautizados. Y esto lo hacen porque ellos han visto solo una pequeña parte de la organización. Y por eso, convencidos de que tienen la verdad absoluta e incuestionable, se toman como un ataque cuando nosotros, los activistas, simplemente exponemos lo que ocurre entre bastidores en esa secta. Y es precisamente por esa razón por las cuales ellos atacan, porque sienten que nosotros estamos diciendo mentiras, porque ellos simplemente están en una posición en la que no ven todas las partes y lo que ocurre entre bastidores. Pero si estas personas algún día llegasen a ser ancianos o esposas de ancianos, tendrían que darnos toda la razón, porque sería entonces cuando ellos lo verían con sus propios ojos. El testimonio de hoy va a poner de relieve estas y muchas otras cosas que son la basura bajo la alfombra que los ancianos no quieren que los publicadores conozcan de las congregaciones. Atento a la experiencia. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros de lo que están con ellos y somos más de lo que parece. Verdad y anonimato. Venceremos. Un gran abrazo, hermano Dark. En primer lugar, darte las gracias por tu gran labor. Hace falta ser muy valiente, amar mucho la justicia y demostrar un profundo interés por los demás para realizar la tarea que haces. Quisiera apoyar tu canal y compartir mi historia. Doy mi permiso para que la cuentes o leas en tu canal si consideras que puede ayudar a alguien. Pues lo primero, darte las gracias a ti, hermano Pimo, por contar tu experiencia y ayudar, porque al fin y al cabo esas experiencias lo que hacen es ayudar a nuestros queridos hermanos, así que las gracias a ti por compartir. Empezamos y entramos ya de lleno en la experiencia del hermano. Nací en un hogar de testigos de Jehová. Toda mi vida ha estado muy condicionada por la secta. Mi padre era anciano con muchas responsabilidades. Siempre salía en las asambleas, fue un gran hombre. Siendo yo pequeño recuerdo que me llevaba a la playa y dentro del agua me ponía en sus hombros y hacía una oración a Jehová conmigo dando las gracias por el sol, por el mar y por las estrellas y pidiéndole también que mi madre se sanara, ya que padecía de un cáncer terminal. Mi padre fue un hombre que tenía una gran relación con Dios, que defendía lo justo y lo correcto, y esto caló profundo en mi corazón e hizo que amase de manera sincera al Creador hasta el día de hoy. Qué bonito esto que cuenta el hermano. Sin duda, cuando los padres hacen un buen trabajo con los hijos, estos después, aunque hay excepciones, pero normalmente salen equilibrados, salen buenas personas de buen corazón, aunque en este caso, los hayan adoctrinado dentro de una secta. Recordemos que los primeros que han sido víctimas de estas mentiras, engaños, manipulaciones y forma de controlar y esclavizar a las personas son nuestros padres. Sigo leyendo. A mis 11 años perdí a mi madre debido a su cáncer. Mis hermanos mayores se casaron y salieron de casa, lo que llevó a que en poco tiempo pasásemos de ser una familia de 5 miembros a quedarnos mi padre y yo solos. Y antes de continuar, querido hermano, ayuda a la causa Pimo ahora dándole me gusta a este vídeo, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones y poniéndolas en todas, para que este vídeo llegue a muchos otros Pimos a lo largo del mundo y de esta manera entre todos les ayudemos a recuperar a sus familias
y a sus vidas. Gracias. Toda esta situación llevó a mi padre a una depresión y él buscó salida involucrándose mucho en la congregación, aceptando todos los privilegios que le ofrecían. A causa de todo esto tuve una adolescencia muy solitaria. Recuerdo a veces poder compartir breves momentos con mi padre justo antes de morir y después de esperar que acabasen de sus reuniones de ancianos. Lo amoroso y equilibrado por parte de la organización hubiese sido no utilizar tanto a una persona en las circunstancias de mi padre, viudo y con un hijo adolescente, y orientarle a cuidar más bien de su familia. Pero ahora conocemos cómo actúa esta secta. Aquí tengo que decir, a título personal, que esto lo he visto yo en compañeros de congregación ancianos, que fue recibir el nombramiento y dejar de pasar tiempo con su familia directamente. Obviamente no vamos a hablar de todos estos casos, que sea así siempre, pero sí en muchos casos la secta les exige tantas horas y les exige tantas cosas que yo hablaba con un hijo de anciano en la predicación hace unos años y este me decía, es que hay que ver, es que madre mía, no veo a mi padre sale por la mañana, temprano va a trabajar y después vuelve y está hasta la noche haciendo cosas de congregación en su despacho. Es algo que es más común de lo que parece en hijos de ancianos que se tienen que, privar de pasar tiempo con sus padres por servir de forma gratuita a una secta explotadora. Sigo leyendo. Un tiempo después, a mis 20 años y yo recién casado, mi padre también enfermó de un cáncer terminal y, despidiéndose de mí y mis hermanos, justo antes de fallecer, con lágrimas en los ojos, nos hizo prometer que nos veíamos en el paraíso, para ser otra vez una familia. Aquello me adoctrinó fuertemente y comencé a involucrarme con mi esposa buscando progresar e imitar el ejemplo de mi padre. Mi esposa y yo decidimos apoyar un grupo de idioma extranjero, aprendiendo un nuevo idioma. Yo servía como siervo ministerial y mi mujer como precursora. Al comienzo fue bonito. Tanto a ella como a mí nos gustaba predicar y tuvimos éxito, ya que conseguimos llevar a personas al bautismo. Es cierto que no hablábamos demasiado bien el nuevo idioma, pero lo compensábamos dando cariño e interés a los estudiantes. No obstante, rápidamente surgieron competencias entre los siervos ministeriales que dirigíamos el grupo. Se peleaban por quién dirigía la atalaya en el grupo de idioma. Y grandes roces con la congregación española a la que pertenecíamos, la cual también estaba cargada de problemas, ya que fueron 6 ancianos dados de baja en menos de 2 años y removido el comité de servicio. Nos hacían doblar las reuniones, supuestamente por amor, para que nos alimentásemos espiritualmente en nuestro idioma materno, pero en realidad era para que atendiésemos los distintos departamentos de la congregación anfitriona, ya que no tenían siervos ministeriales capacitados y ellos como ancianos tampoco los querían atender. Fue un periodo muy desgastante. Llegué a estar en 4 departamentos a la vez, participando en dirigir al grupo, además de hacer grandes distancias con el coche para buscar a estudiantes que asistían a las reuniones presenciales en idioma extranjero. Toda esta situación me llevó a caer en el mismo error que cayó mi padre, llevándome a no dedicar tiempo a mi hija ni a mi esposa que tanto se merecen. Debido a mi profesión, realizo trabajos a muchos testigos de Jehová, y entre ellos muchos ancianos y exancianos de mi ciudad aprovechaban para desahogarse conmigo, ya que yo era considerado un hombre de confianza a pesar de no ser anciano. Me contaban las mismas historias dentro de los sanedrines que montaban los cuerpos de ancianos, luchas de poder, colocar las cartas y el libro de los ancianos por delante de lo que dice la Biblia, favoritismos y parcialidad entre ellos, cómo a algunos se les pinchaba para que saltasen perdiendo los papeles y poder tener un motivo para darles de baja, y un largo etcétera. Esto me llevó a hacerme a mí mismo la siguiente pregunta: ¿a qué lugar estoy yo llevando a mi familia y mis estudiantes? Todo lo que dice este hermano, que no es muy común encontrarse con un hermano pimo, siervo ministerial o anciano que sea pimo,
por norma general y que se anime a contactar, pues tal vez con los que estamos haciendo este activismo, es totalmente cierto porque de hecho estas fueron una de las cosas que a mí me hicieron despertar. Así, cuando tú adquieres ciertos privilegios especiales, entre comillas, cuando hago esta inflexión con la voz es para que veáis que está entre comillas. Es como decir, yo estaba en la verdad, pues lo mismo, ¿eh? Así es como yo entono las comillas para que se entienda de que realmente pues es un eufemismo lo que se está diciendo, pues evidentemente todo esto es cierto y yo doy fe de esto también, y no solo en España ni en los países europeos, estamos hablando de que esto pasa prácticamente en todo el mundo y en todas las congregaciones, en unas más, en otras yo doy fe porque he estado en otras congregaciones también de otros países y esto pasa así dentro de los testigos de Jehová. Así que lo que dice el hermano es totalmente cierto. Estas peleas de poder, estos favoritismos, esta parcialidad, al final tened en cuenta que todos decimos prácticamente lo mismo, aunque desde diferentes perspectivas y desde diferentes ángulos a la hora de expresar cómo nos hacen sentir o qué cosas hemos pensado cuando nos han pasado y tal, pero al fin y al cabo es todo lo mismo. Los siervos ministeriales, que son ejemplares, este en concreto es un siervo ministerial que ha nacido en noble cuna, con papá anciano, con privilegios dentro de la organización. Se ve que también es alguien sincero porque, seamos sinceros entre nosotros, no, a nadie le gusta normalmente irse a un grupo extranjero con la incomodidad que eso supone de aprender un nuevo idioma, porque a todo lo que ya estás haciendo como testigos y a mantener a tu familia se le suma el hándicap de tener que prepararte las reuniones en otro idioma, tener que aprenderlo. Esto es complicado, esto es difícil, esto no es fácil. Por lo tanto, es una incomodidad, pero las personas sinceras lo hacen por eso. Pues porque es que ven que están convencidas que esto es la verdad y quieren ir a avisar a otros y a hablarles en su lengua materna, adoctrinarlas. Pero en su mente no es un adoctrinamiento, es simplemente hablarles del Dios verdadero y hacer que mejoren sus vidas. Eso es lo que se piensa cuando uno es sincero y está dentro de esa inmunda secta. Entonces es normal que en su sinceridad este hermano, cuando viese esas cosas, pues se replantease la situación que tenía en su vida, porque cuando eres estudiante o cuando eres publicador no bautizado, o cuando eres incluso publicador bautizado, todas estas cosas no las ves, tú solamente ves la imagen que la organización exige a sus miembros que pongan, es decir, la sonrisita, el hola, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bien, de las reuniones, pero evidentemente después de esto, en las reuniones de ancianos, a puerta cerrada, las relaciones entre los ancianos y los ministeriales, ahí es donde realmente ves las cosas. Y es muy raro que tú encuentres a un ex anciano o un ex siervo ministerial sincero en estos canales, en los canales activistas, tanto de ex testigos como en el canal este de Hermanos Pimos, que vengan a criticar lo que decimos o a poner en duda lo que decimos. Normalmente los que atacan este tipo de canales, y bueno, pues es su decisión, pero los que atacan este tipo de canales son siervos ministeriales, son ancianos, no. Superintendentes de circuito tal vez, o ex de todo esto, pues no, de ninguna de las maneras. Normalmente son publicadores rasos, entendiendo raso que son publicadores, pues eso, que se han bautizado y ya está. O incluso que están estudiando, o incluso que son solo publicadores. Son personas que dentro de las congregaciones a menudo son incomprendidas, pero están totalmente engañadas. Y este tipo de personas es muy difícil que progresen. Y es muy difícil que progresen porque ellos se han tragado que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. Cuando tú crees eso y tú eres sincero, pero estás desobedeciendo al cuerpo gobernante y entras a los canales de activismo a defender tu supuesta verdad incuestionable, ahí tú tienes realmente un problema. Yo, por ejemplo, en todos los años adoctrinados jamás vi nada apóstata, y eso que la apostasía me pasó muy, 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 muy cerca en varias ocasiones, pero yo la rechazaba, como dice el cuerpo gobernante, y por eso seguía adoctrinado. Pero cuando fui teniendo puestos de responsabilidad, entre comillas, como dice el hermano aquí, esos privilegios, entre comillas, yo vi exactamente lo mismo que el hermano, lo mismo, y eso, aunque no me desprogramó al principio,
con el paso de los años, ahí sí que empecé a no entender las cosas, a no entender las injusticias, a no entender por qué le hacían eso y por qué había tanto y en tantas partes del mundo. Entonces entendí que era un modus operandi, es decir, que era un patrón, que era un estándar. Y todo esto no es porque hubiera un anciano que fuera mala persona u otro, no. Simplemente es que era el patrón general de los ancianos que no dejaban que saliese, que no se dejaba que saliese fuera. Por eso no se dejaba que esto lo supieran los publicadores o los hermanos promedios de la congregación. Pero cuando tú estás en esos círculos y te das cuenta de toda la podredumbre que hay, pero a nivel mundial, vayas donde vayas, te empiezas a dar cuenta que si eres sincero y te cuestionas y sabes que esto no puede ser verdad, exactamente igual es lo que yo llegué a la conclusión que este hermano, la verdad es que no sé cuánto tiempo le tardó a él, yo tardé muchos años, porque yo estaba muy fuertemente adoctrinado también, y tardé muchos años y tuve que ver muchas películas e historias de estas, de las congregaciones que nadie sabe. De nuevo, volviendo a lo mismo, las personas que atacan son a menudo personas o mujeres o hombres que están simplemente bautizados y que solo ven la buena cara de la congregación. Sí, puede que alguna vez hayan oído algún chisme o que lo hayan pasado mal, a lo mejor una vez en la congregación o poca cosa, pero claro, a ellos se le da solo la cara a la galería, a ellos solo se les enseña la parte que la organización quiere que se vea para que parezca la organización perfecta que Dios ha ungido y que es la única que él utiliza como representantes verdaderos. Pero en cuanto ves la basura que hay de las altas esferas dentro de la organización, ahí es cuando te das cuenta, y si eres una persona que tiene un mínimo de inteligencia y un mínimo de criterio y un mínimo de sinceridad y honestidad, te das cuenta que esto es como cualquier otro sitio. Sigo leyendo. Sentía que mi familia estaba en peligro y que les estaba mintiendo a mis estudiantes. Por un lado, yo les decía que ese era el pueblo feliz donde reinaba la paz y el amor, un lugar de protección, donde se defiende lo justo y lo correcto, ya que Dios está detrás de todo. Y por otro lado, veía que era claramente todo lo contrario. Aún así, y todavía adoctrinado, mi esposa y yo decidimos mudarnos de congregación para salir de aquel ambiente, ya que peligraba nuestra espiritualidad, entre comillas, como familia. Este es el problema de cuando estás nombrado y estás viendo todas estas cosas y te mueves en ambientes que son puramente tóxicos. Lo que pasa es que hay una careta hacia la congregación, una hipocresía, pero después están podridos y haciendo cosas incluso a veces muy fuertes que no se terminan de saber ni de enterar la congregación en general. Siempre hay ese secretismo por parte de los ancianos, y es lo mismo todo, sean conscientes o no, es para que se mantenga esa careta de perfección y que la gente no se empiece a cuestionar diciendo, estas cosas que pasan. Por eso, cuando estás en esta circunstancia, pero sigues adoctrinado, te crees que el problema es la congregación o tal o cual anciano, tal o cual ambiente tóxico, pero realmente el problema viene de arriba, de la cúpula, de las más altas esferas de los testigos de Jehová. Todo se hace igual y en todas las congregaciones te vas a encontrar esto por norma general, aunque tú no te enteres. Sigo leyendo. Le comuniqué al coordinador que me quería mudar, me preguntó el motivo, fui honesto, craso error, apunto yo a lo que hace el hermano. Recuerda que nunca tienes que dar motivos y siempre debes de ocultar lo que piensas. Si eres honesto, van a usar esa información contra ti y te lo van a hacer pagar. Sigo leyendo, y le dije que me estaba afectando ver tantas bajas de anciano y problemas dentro de la congregación. No le gustó nada, ya que varias familias también habían abandonado aquella congregación y esto les dejaba muy mal a ellos, y me propuso hablar él y otro anciano conmigo antes de irme. Me llevaron a un bar sin oración, sin Biblia, sin ni siquiera sus propias publicaciones, y trataron de persuadirme para que no me fuera, no porque me apreciaran, sino porque esto les dejaba mal de cara al superintendente. Hago aquí un inciso. Efectivamente, los ancianos tienen miedo de las represalias que el superintendente les pueda poner encima a modo de quitarle sus privilegios y
de dejarlos mal de cara a la sucursal. Por lo tanto, ellos, como le tienen que dar explicaciones de prácticamente todo al superintendente, tienen que guardarse las espaldas, y el que haya una desbandada en su propia congregación, en su propio grupo, o donde ellos estén ahí, de hermanos, pues eso habla muy mal de ellos y puede dar lugar a que el súper empiece a investigar y a que les quite privilegios en el circuito, etcétera. Sigo leyendo. Cuando aún así yo les dije que mi decisión era firme, me dijeron que si me iba lo haría sentadito como publicador, entre comillas. Es decir, no recomendarían mi nombramiento si me mudaba, pero si me quedaba y no decía nada, seguiría como ministerial. Ahí vi lo mafia que realmente son. Pero el proceso de despertar es largo a veces y yo aún estaba adoctrinado, así que no les respondí. Esperé a la visita del superintendente para hablar con él, ya que veía injusto perder mi privilegio. Aquí voy a hacer yo un inciso totalmente. O sea, de nuevo, estas son las típicas cosas que ocurren con los ancianos, con muchos ancianos en las congregaciones, con los siervos ministeriales. Esto es una forma de chantaje que ellos utilizan. Cuando una persona se va, para los que sean primos, que no hayan tenido privilegios especiales, entre comillas, dentro de la congregación, os voy a explicar cómo funciona la cosa. Cuando uno se muda de congregación, la secta ejerce un control tan férreo a las personas que tienes que dar un motivo de peso por el cual te vas de una congregación. Es decir, ellos se ocupan de que tú, dentro de lo posible, siempre estés dentro de la misma congregación. Eso después te limita las horas de, a lo mejor, pues, de irte a otro sitio a vivir, de mudarte a un sitio. A lo mejor imagínate que te quieres mudar al extrarradio, por decir algo, porque las casas son más económicas o los alquileres que en tu propia ciudad, en la zona centro. Pero tú imagínate que te has criado en una zona céntrica y estás pagando un alquiler pues muy muy elevado y te quieres mudar. Bueno, pues ten cuidado en cómo, si valoras tu privilegio, ¿no? Estoy hablando si eres testigo adoctrinado, ten cuidado en qué le dices a los ancianos. Porque si a los ancianos no les convence lo que le dices o no les conviene, como era este caso, te van a chantajear diciéndote que no te van a recomendar en tu cambio de congregación. Y en la carta se encargarán de poner los motivos, o deberían al menos de poner motivos. A veces no hay motivos y no se quieren mojar y no los ponen, pero no te recomiendan. Y esto lo pueden hacer, porque a mí me lo han hecho también y yo sé que se puede hacer perfectamente. O se puede poner una pequeña excusa para no recomendar. Después, obviamente, esto después tiene sus mecanismos. Cuando llegan los ancianos en la congregación que vienen, ellos se pueden poner en contacto con los otros para pedirles explicaciones. Ellos después pueden ir decirlo al súper. Por eso, si te vas a una congregación en la que tienes amigos ancianos, como a mí me ha pasado, y has tenido problemas en otra congregación, estos te pueden recomendar, y ese es el procedimiento. Ven las incongruencias en la carta, lo hablan con el súper y ellos abogan porque se te nombre. Y ya dependiendo de la influencia de los cuerpos de ancianos, de lo persuasivos que sean, y sobre todo del dinero que bajo cuerda les den a los súper en una u otra congregación, el súper hará más o menos caso en función de eso. Así que te nombrarán o no te nombrarán, o tendrás que esperar unos meses hasta la siguiente visita, etc. Pero esto es un mecanismo de control, como decimos, para los siervos nombrados. Así que si eres primo, yo lo que te recomiendo es que, o bien, si ya has sido nombrado y te ha cogido por ahí la organización, que renuncies a tu puesto y te quedes en un perfil bajo, de forma tranquila, y no te metas en los problemas que los cargos te dan. Y en el caso de que seas un pimo y que todavía sepas que esto es mentira, pero que te hayan metido en tu cabeza que lo mejor que puedes hacer en tu vida es progresar dentro de la organización, te recomiendo encarecidamente, y eso te lo dice alguien que ha tenido responsabilidades muy, por así decirlo, exóticas, incluso fuera de su país, que por favor no te creas esto y no lo hagas. Quédate como publicador bautizado y ya está. No progreses. Incluso si te puedes alejar de la congregación, muchísimo mejor, todo lo que puedas. Hablaremos en un vídeo más adelante de cuál es lo que podemos hacer para salir de una secta o para minimizar el golpe que te van a hacer una vez que te despiertas. Pero por favor, no te estás perdiendo nada, te estás metiendo en una forma de esclavitud
encubierta, moderna, así que no, bajo ningún concepto, intentes conseguir puestos de responsabilidad. Sigo leyendo. Traté de hacer arreglos de predicación con el superintendente, pero no me los dieron, ya que sabían que le contaría todo. Y así fue, ya que conseguí su teléfono y le llamé. Cuando pude hablar con él, percibí que era un hombre desbordado y desgastado. Le conté lo sucedido en esa congregación y le dije que eso no era la verdad que mi padre me enseñó de niño. Curiosamente me preguntó si aún confiaba yo en que la organización es el pueblo de Dios, y como yo aún seguía adoctrinado le dije que sí. Entonces su respuesta fue que era conocedor de que era una congregación con problemas, que me fuera con mi esposa y me olvidase de todo, que me despidiese correctamente de los hermanos y que él recomendaría mi nombramiento. En otras palabras, se aseguró de que yo no representaba un peligro y metió toda la suciedad bajo la alfombra. Efectivamente, cuando al hermano le hacen esta pregunta, lo que se está asegurando el superintendente es ver si esta persona se ha despertado o si sigue adoctrinada, pero simplemente está indignada por las cosas que ha visto en la secta. Si nuestro hermano hubiera sido sincero, porque en aquella época decía lo que pensaba, eso es un acto kamikaze, eso es una autoinmolación, ser sincero y decir lo que piensas creyendo que estas personas son nombradas por Jehová y que te van a entender y se van a poner de tu parte. Pero si eres todavía ingenuo y eres una persona buena y sincera, pues si el hermano hubiera dicho otra cosa en ese momento, lo hubieran quitado no solo de sus nombramientos, sino lo hubieran hecho incluso hasta visitas, los ancianos, para asegurarse de que él no ha despertado, que él no se ha dado cuenta que esto es mentira. Y si tras varias visitas este hermano, nuestro primo, hubiera seguido diciendo lo mismo, ¿sabéis qué hubiera ocurrido? Pues si hubiera seguido pensando lo mismo, pese a que los ancianos le habían leído atalayas donde decía que no, si él por la evidencia y la prueba hubiera seguido pensando lo mismo, al final lo que hubiera pasado es que lo hubieran expulsado por pensamiento disidente. En cuanto a que el hermano vio que era alguien desbordado y desgastado, pues sí, los superintendentes viajantes, los que yo he conocido, que no he conocido pocos a lo largo de mi vida, la mayoría son personas que están cansadas, que están muy abrumadas por muchísimos problemas y no se quieren meter en más problemas. Imaginaos lo que es tener que estar luchando con peleas de poder en cada una de las congregaciones, con problemas que se originan dentro de estas, y cada vez que vienes, ahora un anciano te cuenta un problema, el otro anciano te cuenta otro problema. Bueno, pues ese es el día a día de las... y eso no es que sea imperfección, eso es que la secta está mal hecha, está mal hecho su funcionamiento, porque es un funcionamiento de hombres, no es un funcionamiento de Dios. Y entonces, en la mayoría de los casos, lo que hay son peleas de poder entre ancianos. Él me ha dicho, no me ha dicho, quítalo de anciano para que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Después hay una desbandada de familias de aquí, que es lo que ha pasado allí. Los ancianos están siempre con estas peleas, o raro es la congregación que no haya estas cosas. Así que los superintendentes viajantes lo que menos quieren es problemas. De nuevo digo que he tratado con muchos de ellos y algunos hasta en las distancias cortas me han dicho estas cosas, porque cuando tú eres alguien que saben la gente que tú eres sincero y que tú eres discreto, los ancianos, los ministeriales, los superintendentes se tienen que desahogar y saben con quién desahogarse y se desahogan contigo, y todo esto es parte de lo que después vas absorbiendo en tu vida y te das cuenta que efectivamente lo que dice este hermano es así. Vamos a seguir con su historia. Fui nombrado en la nueva congregación, pero todo aquello no se me olvidó. Vino la pandemia y, teniendo más tiempo libre, mi mujer, que ya estaba medio despierta, me ayudó a investigar acerca de dónde estábamos. Caí en shock y estuve varios días que no podía ni hablar. Yo, como testigo de Jehová, creía que tenía la respuesta para todo y me he dado cuenta que no sé nada. Doy de nuevo mi opinión a este hermano, porque cuando tú eres testigo, de forma sincera, como además él por lo que escribe se ve que es y que era en su época, se dice que
tú tienes respuesta para todo. Y esto es algo, fíjate, que contrario a lo que te pueda parecer, el que una organización religiosa, entre comillas, te sepa dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que tú tengas en tu vida, esto es indicativo claro de que puede tratarse de una secta o de un grupo coercitivo de alto control mental. Así es. Mira, en la vida hay incertidumbre. La mayor parte de nuestra vida la basamos en la incertidumbre. Lo que pasa es que al cerebro no le gusta vivir en incertidumbre. No nos gusta el no saber lo que va a pasar. No nos gusta saber si lo que estamos haciendo va a tener una consecuencia positiva o negativa. Nos gustan las certezas. Sin embargo, nuestro mundo no está construido así. Esto es parte para mi juicio, de la imperfección y del hecho de ser seres humanos, con defectos, porque somos imperfectos, y de vivir en un mundo que no está gobernado por el Creador, por supuesto, en un mundo incierto, cambiante, en un mundo donde existe la mentira, porque si no existiese la mentira y todos tuviésemos la certeza de que la gente cuando interactúa con nosotros nos va a decir siempre la verdad, pase lo que pase, si ni siquiera la mentira cupiese dentro de lo que nosotros concebimos dentro de nuestra mente, el mundo sería muy, muy diferente. Entonces, el tener que estar cuestionando, el no tener la respuesta a todo, evidentemente eso es algo que nos puede causar inseguridad en el estado imperfecto en el que estamos. Por lo tanto, cuando una secta o un grupo coercitivo de alto control mental llega a tu vida y te dice, mira, todas las cosas que tú creías, que no sabías, que no tenías respuesta, cuál es el sentido de la vida, cuál es el origen de la vida, cuando una secta así te puede hablar incluso de cualquier cosa que tú preguntes, prácticamente cualquier cosa que tú preguntes, los seres espirituales, o hablas o preguntas acerca del origen del universo, del propósito de la vida, cuando haces preguntas incluso sobre los dinosaurios, cuando haces preguntas sobre los ovnis incluso, o sea, sí, cualquier cosa que te pueda parecer así, realmente los testigos de Jehová siempre hay una información que han hablado de ello y han dado su opinión, o te lo han dejado caer, o te lo han dejado para inducirte, ¿no?, en muchas cosas. Ahora cada vez se mojan menos porque Internet, la era de la información, está destrozando las sectas. Y entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que se pronuncian, pero sus artículos y tal y sus cosas pues están ahí, ¿no? Y se pueden consultar con un clic de ratón las barbaridades que han ido diciendo. Entonces cuando alguien te presenta cosas que son así tal cual y que no hay posibilidad de rebatirlas, eso a tu mente le da una falsa sensación de seguridad. Y eso es una cosa que los testigos comparten con el resto de sectas. Ellos tienen respuesta para todo. Si tú le dices a un testigo, es que habéis cambiado las doctrinas 20 veces cada doctrina, o por qué aquí se dice una cosa, después se dice lo contrario, una década después se dice lo siguiente, ¿por qué? Ellos te van a decir, tienen respuesta, te van a decir, es que la luz se hace más brillante, sacando un texto de contexto, un texto que no tiene nada que ver con eso, pero ellos lo aplican. O cuando tú les dices, es que el cuerpo gobernante no existía en el primer siglo, bueno, o si no existía, es que no hay pruebas en la Biblia, no existe esa palabra, y tampoco hay ninguna referencia clara que hubiera un grupo de personas que tomaban las decisiones sobre otros cristianos, como sí que ocurre con los testigos. Tampoco Jesucristo dijo de manera categórica ni siquiera clara en las cartas que escribió a las congregaciones que había un cuerpo gobernante, y tampoco se dice que Jesucristo se pusiera en contacto con el cuerpo gobernante para que después estas cartas se las pasasen a las congregaciones. No hay ninguna prueba de ello. El cuerpo gobernante, esa palabra y ese cargo se lo han inventado los testigos como una falacia de autoridad para que nosotros, diciendo, claro, es que en el primer siglo lo había, pero no hay ninguna prueba real en la Biblia, si te paras a ser sincero. Ojo, esto me lo decían a mí cuando yo estaba adoctrinado, y ¿sabes qué decía? Yo decía, no, es que está claro, si es que cuando hubo el caso de la circuncisión, te das cuenta, lo justificas. Siempre en una secta hay una verdad, siempre hay una explicación, menos para lo que las desmonta. Por eso digo siempre de ir de forma sutil e indirecta y decirles, por ejemplo, las políticas de encubrimiento de casos de pedofilia, en las cuales ellos para esas cosas no tienen una respuesta porque no la hay.
porque no hay nada en la Biblia tampoco que ellos puedan torcer. Entonces eso lo tienen como tabú y dicen, no, no escuchéis esas cosas. Cuando esas cosas son la realidad, cuando esas cosas son la verdad, cuando eso está mal hecho. Entonces, cuando tú sales de la secta, como es el caso del hermano, al menos mentalmente te das cuenta que esto es totalmente mentira, ahora duele mucho. Duele mucho y no solo por el hecho de estar engañado. Duele tanto el haber estado en una secta como esta. Por eso no es una religión, es que es una secta que te deja traumatizado tu mente y tienes después que trabajar mucho para curarte, intentar ser algo medianamente normal como persona. Por eso te tienes que enfrentar a la incertidumbre que nos enfrentamos todos, a la incertidumbre en tu vida, a la incertidumbre en el futuro. Hay muchas cosas que no puedes saber. Hay muchas cosas que no vas a saber porque simplemente la Biblia, ni siquiera la Biblia, que es un buen manual de conducta para mí, al menos las partes que considero que sí que puedo aplicar en mi vida, no se pronuncia. La Biblia no se pronuncia de forma clara en muchísimas cosas. Es como los tipos y los antitipos de los testigos de Jehová. Ellos mismos, con el paso de las décadas, han tenido que no tildarlo de patraña, que lo son, yo digo que era una patraña las tonterías que decían, pero han tenido que decir que no lo pueden aplicar así, porque al fin y al cabo se han dado cuenta que no es así, que no hay por dónde cogerlo, pero en su día pues les cuadraba, en su década pues les cuadraba, pero ahora no, porque cada vez que la gente va viendo cómo pasa el mundo, los sistemas, el sistema va cambiando, las personas van teniendo cada vez más conocimiento, razonan más, pues ya el control de la información no sirve, ya no pueden controlar la información y la gente se despierta. Entonces tienen que hacer cambios y cambios y más cambios. Esos cambios que demuestran, esos cambios demuestran que en su momento lo que estaban diciendo no tenía sentido. Y a día de hoy sigue sin tenerlo. Pero a día de hoy ya no lo pueden ocultar y ya lo cuestiona mucha gente. Entonces ahora es el momento de cambiarlo. Por eso cuando tú sales, Pimo, la incertidumbre se apodera de tu vida. Y con el tiempo entiendes que es que la vida funciona así. La vida está puesta por el Creador y más en este sistema en el que, por desgracia, nos toca vivir con esta imperfección y con estas cosas para que la incertidumbre exista. Y la tienes que aceptar como algo lógico y tienes que vivir tu vida con valentía, con resolución, confiando en el Creador, tu fe con Él, y de esa manera puedes tener paz mental y tranquilidad. Pero el efecto de salir de la secta a nivel emocional te desestabilizas por la incertidumbre. Sigo con la experiencia. Actualmente mi mujer y yo somos inactivos. Estamos estudiando la Biblia sin mediadores. Bien, hermano, bien hecho. Reconstruyendo nuestras creencias desde cero y trabajando en eliminar los rasgos negativos de personalidad característicos de la secta. Les hemos hablado a nuestros antiguos estudiantes abiertamente de la realidad. Lamentablemente ya están muy adoctrinados y aún siguen dentro. La relación con mis hermanos se ha estropeado mucho también. No hice lo que tú recomiendas, Dark, muy acertadamente en tus vídeos de hablar poco a poco. Pero no perdemos la esperanza. Me siento muy afortunado de haber podido salir de la secta como familia unida y le doy gracias a Dios y a mi mujer por ayudarme a despertar. Y hasta aquí mi experiencia. Un gran saludo, mi hermano. Ánimo, no desistas en la causa. Haces un gran bien para todos. Juntos venceremos. Y para finalizar, aparte de darle de nuevo las gracias al hermano por esta experiencia, y me gustaría acabar con una reflexión que se encuentra en el Salmo 91, versos 1 y el verso 15. Dice así: Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Esto según la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Y esto es un texto que nos puede animar a los que aún confiamos en Dios, a los pimos que estamos dentro o que son inactivos o que están fuera o que están de alguna manera todavía sufriendo las consecuencias familiares dentro de esta inmunda secta, como lo son todas, que al fin y al cabo lo que hacen es daño en las personas y en las familias y en las sociedades. Y en este caso podemos confiar en nuestro querido Padre Celestial totalmente, como siempre lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida.
Es cierto que cuando salimos de los testigos dejamos de tener certezas. Sí, eran certezas falsas, pero bueno, al fin y al cabo dentro de los testigos tienes una certeza de cómo son las cosas. Evidentemente después te llevas un gran chasco aún dentro de los testigos porque ven que las cosas no funcionan como ellos te dicen en el mundo, pero aún así, pues cuando alguien te dice algo, tú tienes respuesta. Sin embargo, el vivir con incertidumbre en nuestras vidas y en que habrá cosas que son interpretables y que habrá otras cosas que no son ciertas y habrá otras cosas a las que a lo mejor no vas a poder responder en tu vida, no pasa nada, porque lo importante es que tengas paz mental y que tengas una buena relación con el Creador y con tu familia al fin y al cabo, y que puedas ayudar a los demás, como dijo Jesucristo. Por eso, cuando tenemos una relación con Dios, nos sentimos al amparo de la persona más grande del universo y de los universos que existan, que no conocemos, de toda la creación. Y realmente es un descanso y un alivio. Y esa es la ventaja que tiene una persona con fe, porque la persona con fe sabe que Dios la respalda, tiene un convencimiento interno que ni siquiera es que pueda exactamente explicar del todo, pero tiene un convencimiento interno y una paz que sabe que cuando, como dice el verso 15, cuando tú llamas a Dios, Él responde. Evidentemente no hace un milagro, no lanza un fuego del cielo, no ves nada extraño, no ves nada extraordinario, evidentemente, pero la paz que sientes en el momento, ese alivio que sientes a nivel mental y corporal también, eso es algo que alguien sin fe no puede experimentar. Ahí sientes tú, con esa paz mental y esa tranquilidad que Él te da, que puedes estar en medio de las peores dificultades, como dice el verso. Dios realmente te está apoyando y te está amparando. Lo que tenga que venir luego, en un futuro, que venga. Pero la certeza de saber que Dios está contigo y que Él promete darte, por un lado, sabiduría para afrontar las circunstancias y por otro lado, también paz mental para mantenerte tranquilo, no empeorar las cosas y sacar el máximo provecho, aunque aun dentro de las circunstancias, aunque sean difíciles. Eso sí que está al alcance de cualquier cristiano que tiene fe. Y no tienes que ser testigo de Jehová, no tienes que ser evangélico, no tienes que ser católico, no tienes que ser nada. Solamente tienes que tener fe en Dios y en su Hijo Jesús. Por eso, hermano y hermana Pimo, de nuevo, no te rindas. Confía en tu Creador, ten fe en Jesucristo y sigue luchando por despertar a tus familiares. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros de lo que están con ellos y somos más de lo que parece. Verdad y anonimato. Venceremos.